Hay una sensación que, bueno, creo que casi todo el mundo conoce. Esa de estar delante de un proyecto importante, una decisión que tienes que tomar y sentirte completamente paralizado. Como una niebla, ¿no? Que no te deja ver por dónde empezar. El material que vamos a analizar hoy le da un nombre muy, muy gráfico. Lo llama estar en el desierto. Y para salir de ahí, tenemos un documento que es, la verdad, muy particular. Porque se atreve a mezclar dos mundos que parecen, pues, muy distintos. La psicología de Carl Jung y, por otro lado, la sabiduría de los textos bíblicos. Nuestra misión hoy será desgranar un poco esto, ver cómo estas dos visiones, la psicológica y la espiritual, pueden darnos un camino para actuar. Hay una cita de Jung en el texto que es la clave de todo. Dice, «Hasta que no te hagas consciente de lo que llevas en tu inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino». Y fíjate, lo primero que propone el texto es un cambio total de perspectiva. Ese desierto del que hablas no es un castigo, ni un error, es una oportunidad. Desde la mística, por ejemplo, se habla de la noche oscura del alma, que no es un abandono, es un proceso de vaciamiento del yo para encontrar algo más profundo. Y Jung lo llama la nequia, que es el descenso al inconsciente. La idea es la misma en ambos casos. Hay que bajar para poder subir. Es una fase necesaria. O sea que la idea es aceptar ese vacío, entender que es parte de un proceso. Pero claro, decirlo es una cosa y vivirlo es otra. La pregunta del millón es, ¿cómo se atraviesa ese desierto? Porque la sensación de estar perdido es muy real. ¿El documento da alguna pista? ¿Algún mapa? Sí, propone un proceso. No es un caos, sino un viaje en 3 etapas muy claras. La primera, y quizá la más difícil, la llama la purgación. El concepto viene de San Juan de la Cruz, y es eso, una purga. Es el momento en que tienes que soltar todas esas falsas seguridades del ego, el control, el estatus, la idea que tenías de cómo debía ser todo. Uf, suena doloroso. Es como si te dijeran que para sobrevivir en el desierto, lo primero que tienes que hacer es vaciar la cantimplora. Porque esas falsas seguridades a menudo es lo único que creemos tener. Exacto. Es totalmente contraintuitivo, pero el texto insiste. Si no sueltas ese lastre, no puedes avanzar. Tienes que despojarte de lo que creías que eras para poder descubrir lo que eres de verdad. Y solo ahí, cuando ya has vaciado la mochila y te sientes perdido del todo, llega la segunda etapa. Vale, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. El texto introduce un concepto de Jung con un nombre que asusta un poco. Enantiodromía. El nombre es no de menos. De verdad, la idea es una genialidad. Jung observó que cualquier fuerza en la psique, cuando la llevas a su extremo más absoluto, se convierte en lo contrario. Es un principio de autorregulación. A ver, un ejemplo para que lo entendamos. Sería como cuando dejas algo para el último momento. La ansiedad va subiendo, subiendo, y la noche antes de la entrega es tan insoportable que de repente, ¡boom!, se transforma en una explosión de productividad. Es algo así. Has dado en el clavo. Justo eso es la enantiodromía en acción. Esa parálisis total, ese bloqueo del que hablamos, no es el final, es el punto de máxima tensión antes de que la flecha salga disparada. La inacción, llevada al extremo, genera acción. No es un fallo tuyo, es un mecanismo psicológico. Es una idea muy potente, porque te quita un peso de encima. Te quita la culpa. No es que seas un mago, es que estás a punto de explotar. Y después de esa explosión, ¿qué? Pues después llega la fase final, la integración. Y aquí es donde los dos mundos del documento, el de Jung y el bíblico, se unen. La introspección de la purgación se junta con la madurez que has ganado al tocar fondo. Y el resultado, según el texto, es que por fin puedes actuar. Pero es una acción distinta. Ya no nace del ego, del miedo. Nace de un lugar mucho más profundo, de lo que se llama el verdadero ser. Entiendo el mapa, las 3 etapas, pero sigue sonando un poco abstracto. La persona que nos escucha puede que siga ahí, paralizada. ¿Cómo pasas de entender la enantiodromía a, no sé, a escribir la primera frase? Si la crisis es el combustible, ¿cómo se enciende el motor? Pues para encenderlo, el documento propone 2 pilares, 2 ideas fuerza.
La primera es un concepto clave de Jung, la sombra. Y aquí el texto es muy directo. Esa voz que te dice no eres lo bastante bueno, esto va a salir mal, esa voz es tu sombra. Son tus miedos, tus inseguridades, todo eso que no te gusta de ti proyectado en ese proyecto. Un momento. Pero si lo que te paraliza es el pánico a enfrentarte a eso, la solución no puede ser haz justo lo que te da pánico. Es una contradicción, ¿no? Es que ahí está el giro. La fuente nos recuerda una frase de Jung. El sentido de la existencia es encender una luz en las tinieblas del ser. Esto significa que mirar a esos miedos a la cara no es un obstáculo que tienes que superar antes de empezar. Es parte del proyecto. El propósito real no es solo el resultado final, es el propio proceso de lidiar con tus demonios. El proyecto es la excusa perfecta para hacer ese trabajo interior. Vale, eso lo cambia todo. No es esperar a ser valiente para empezar. Es empezar para poder ser valiente. Es un cambio de perspectiva total. ¿Y el segundo pilar? El segundo pilar es la vocación. Y aquí el documento lanza una advertencia muy clara. Dice que no elijamos un camino solo por el dinero o por el éxito externo. Suena muy bonito, pero seamos realistas, hay que pagar facturas. ¿Cómo se equilibra eso con la necesidad de comer? El texto no dice que ignores la realidad, sino que no sea tu único motor. Propone que te preguntes si ese camino te va a permitir cultivar lo que en la Biblia se llama el fruto del espíritu: amor, alegría, paz. La pregunta clave no es ¿qué me dará más éxito?, sino ¿qué camino está más alineado con mis valores, con la verdad? La idea de fondo es que los proyectos que nacen de ahí tienen una solidez que el dinero no da. Y cita Proverbios: encomienda al Señor tus obras y tus proyectos se consolidarán. O sea que la clave para que un proyecto dure a largo plazo es que nazca de un lugar auténtico, de valores, no de un cálculo de beneficios. Exacto. Es la diferencia entre construir sobre arena o sobre roca. Los cimientos son esos valores. Vale, tenemos el mapa y los dos pilares. Pero aún así, hace falta una fuerza de voluntad enorme. ¿El documento ofrece algún tipo de soporte espiritual para no tirar la toalla? Sí, de hecho, esta parte es muy práctica. Desgrana varios principios bíblicos que funcionan como refuerzos contra el miedo. El primero es un mazazo a nuestro ego: abandonar la autosuficiencia. Nos dice que dejemos de confiar solo en nuestro propio entendimiento, que suele estar secuestrado por la duda. A ver, esto puede chocar un poco. Para alguien muy pragmático, ¿no podría sonar a pasividad? Como un no hagas nada que ya se solucionará solo. Es una objeción lógica, pero el texto no lo plantea así. No es no actúes, es no confíes solo en tu perspectiva limitada. Se basa en Proverbios 3, 5, 6. Dice: confía en el Señor y no en tu propia inteligencia, y Él enderezará tus sendas. No es pasividad, es colaboración. Es soltar el control y confiar. Y esto conecta con el segundo principio. ¿Qué sería? Sujetar la mano divina. Si el primer paso es soltar el control, este es aceptar la ayuda. Interiorizar que no estás solo en esto. La fuerza no viene solo de ti. El documento cita Isaías 41:10, que es un versículo potentísimo. No temas, porque yo estoy contigo. La idea es que creer en un apoyo superior te da la fuerza para actuar. Y al actuar desde ahí, con un propósito superior, encuentras una paz que no depende del resultado. Y me imagino que el simple hecho de empezar, de dar ese primer paso, confiando en esto, ya provoca un cambio en sí mismo. Provoca el cambio definitivo. Y ese es el último refuerzo: aceptar la transformación. En el momento en que actúas, dejas de ser la persona paralizada. La identidad vieja se rompe. El documento lo cierra con una cita de 2 Corintios. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. La acción no es solo algo que haces, es algo que te rehace. Me encanta la metáfora con la que cierra todo este viaje, que es precisamente esa idea de salir de la cueva. La parálisis es como estar en la cueva de Platón. Estás ahí sentado, atado, viendo sombras en una pared y creyendo que esa es la única realidad. Crees que esas sombras, que son tus miedos, son invencibles. Y crees que la solución es entender mejor las sombras, analizarlas sin parar. Pero la solución es darse la vuelta y caminar hacia la luz. Totalmente. Y para rematar, el texto vuelve a Jung con una de sus frases más demoledoras.
Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Esto es fundamental. O sea, no sirve de nada el pensamiento positivo vacío, ni esperar a que el miedo desaparezca por arte de magia. Se trata de actuar con el miedo, empezar a caminar con el miedo a cuestas, pero con la mirada puesta en un propósito. El objetivo no es la ausencia de miedo, es la presencia de un propósito. Y ese acto, ese primer paso para salir de la cueva, lo es todo. Es la culminación de ese proceso que Jung llamó individuación. La fuente lo define como un proceso de reconstrucción que integra la fe con el crecimiento humano. No son cosas separadas. La individuación es una obra que se construye con cada decisión. Y esa pequeña acción es la prueba de que has empezado a integrar todo y de que has dejado de confundir las sombras con tu potencial real. Y para dar ese empujón final, el documento termina con lo que llama citas bíblicas de activación, que son casi una orden. La primera, de Isaías, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la segunda, de Josué, que es todavía más directa, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Vamos, que no deja lugar a la duda. Es una llamada a la acción, aquí y ahora. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con una idea central de todo esto, sería que esa parálisis, que parece un callejón sin salida, en realidad no lo es. Es un umbral. Y ese proyecto que tenemos ahí aparcado no es solo una tarea pendiente. Según este documento, es el vehículo para nuestra propia transformación. Exactamente. La conclusión final es que si ese proyecto nace del amor y la verdad, la semilla ya está plantada. Lo más difícil, que es encontrar el qué, ya está. La tarea que queda ahora es empezar a regar esa semilla, con fe y con acción. Confiar y dar el primer paso. Y todo esto, la verdad, me deja con una reflexión final. Una pregunta que el texto no aborda directamente, pero que me parece el siguiente paso. El documento habla de la semilla, el propósito y del agua, que es la fe y la acción. Pero si seguimos con la metáfora, hay un tercer elemento clave, la tierra. ¿Qué papel juega esa tierra donde plantamos la semilla? Es decir, ¿cómo nos aseguramos de que nuestro entorno diario, nuestros hábitos, las relaciones, el trabajo, es un suelo fértil y no uno lleno de piedras para eso que intentamos cultivar?